Hola, buenas noches. ¿Cómo están? O buenos días. Pues estas charlas son tutorías para que les sean útiles en el caso de que vayan a presentar un extraordinario, en este caso el de teoría de la historia. Y pues yo voy a hablarles un poco sobre el primer tema de nuestro programa o nuestra UCA, como les llamamos acá, Unidad Curricular de Aprendizaje. Eh, la primera parte de la UCA es Introducción a los Problemas Teóricos de la Historia. De alguna manera es la introducción, como dice, a los conceptos básicos y a los problemas que enfrenta la historia. Primero debemos de preguntarnos qué es la historia, una pregunta básica y el concepto fundamental de la teoría de la historia. Como sabemos, la historia, pues, o su concepto, se va transformando a través del tiempo. Otra de las grandes preguntas es eh, las circunstancias, causas y consecuencias de las acciones de los seres humanos o el sujeto histórico. En ese sentido, la construcción de un sujeto histórico se refiere a las acciones de tanto individuales como colectivas que transforman, cambian los procesos sociales e históricos también. Otro de los problemas principales que trata la teoría de la historia es la noción de tiempo y el espacio histórico. No estamos hablando aquí del tiempo de las ciencias llamadas, digamos, naturales, como la física. Tampoco es el espacio, tiempo y espacio de la física, sino que estamos hablando del tiempo y el espacio histórico. En términos de teoría de la historia, hablamos de la temporalidad. La temporalidad se refiere a la experiencia que tenemos nosotros como seres humanos de el tiempo y los modos en que somos conscientes de este tiempo que vivimos como sujetos de experiencia, de que estamos inmersos en el tiempo. Ya lo había dicho Heidegger, ¿no? Somos conscientes de contar con el tiempo y al mismo tiempo somos el tiempo mismo. A eso se refiere la temporalidad, la experiencia que tenemos propiamente humana de lo que es el tiempo, a diferencia del mundo físico. Nosotros estamos en el tiempo eh, subsumidos a, también al desgaste, al envejecimiento. Y por espacio histórico se refiere al espacio social de las acciones de cada uno de nosotros. Entonces, por eso estos conceptos son muy importantes. La temporalidad, estamos hablando de la experiencia propiamente humana del tiempo, y la historicidad, es decir, un tiempo del cual nosotros somos conscientes de ese tiempo que estamos viviendo como sujetos históricos. Para tratar estos primeros conceptos, nos recomienda eh, el libro de Bloch, Marc Bloch, un importante teórico de la historia que creó una, pues una teoría de la historia, o más bien una nueva concepción de la historia eh, que de alguna manera transformó
lo que entendemos por historia. Y en efecto, uno de los grandes problemas es definir qué es la historia y qué es el tiempo como principales problemas de la teoría de la historia. Mark Bloch rechaza la idea de que solamente sea una ciencia del pasado, porque entonces perdería su función para el presente. Para él es más importante comprender por qué eh, el presente, por qué del presente, de todos los sucesos del presente a partir del pasado. Por eso menciona aquí, la historia tiene necesidad de unir el estudio de los muertos con el de los vivos, es decir, que señala la importancia de la historia para la comprensión del presente. Otro de los temas importantes que sigue a este de la definición de la historia y la definición de tiempo, de temporalidad y de tiempo histórico, que es, digamos, el tiempo que compartimos con la comunidad. Estos tres enfoques para tratar la historia. Tenemos a la teoría de la historia, a la historiografía y a la filosofía de la historia. Yo siempre pido a mis alumnos que hagan un mapa comparativo, un cuadro comparativo, perdón, para que tengan eh, una idea más clara y a la vez puedan diferenciar cada una de estas tres disciplinas. Y por ejemplo, la disciplina la filosofía de la historia es una disciplina filosófica que nació en la modernidad al cambiar la perspectiva temporal o la erupción del tiempo nuevo o futuro. Esta filosofía de la historia es un término que acuñó Voltaire y de hecho se considera que Ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones es considerada la primera obra de filosofía de la historia. En muchos libros siempre se confunden estas tres: la teoría de la historia, la historiografía y la filosofía de la historia. Pero la modernidad, en efecto, introduce un concepto nuevo que es el futuro. Se habla de progreso, se habla de avance de la humanidad. Sus preguntas, claro que son diferentes a estas dos. Y a mí, yo les recomiendo que traten de hacer este cuadro, lo desarrollen y propongan más categorías, por ejemplo, cuál es su metodología, eh, sus características, etcétera. El siguiente problema teórico de la historia, de la teoría de la historia, es la ontología de la historia, es decir, la relación entre el pasado y el presente. Seguimos aquí con el problema del tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo histórico? Y como lo había mencionado anteriormente, no es el tiempo de las ciencias y, por ejemplo, Marc Bloch introduce la noción de duración para tratar de comprender y estudiar un hecho histórico. Ya no tiene que ver con una medición exacta, sino más bien se pregunta sobre cuál es la duración de un proceso histórico. Este, esta noción de duración es muy importante, la noción de duración en la teoría de la historia. La noción de duración, de continuación, de cambio, de transformación, etcétera. ¿Y por qué se relaciona con la memoria? Porque nosotros como sujetos
que vivimos en el tiempo y que somos conscientes del tiempo, todas nuestras experiencias se quedan en nuestra memoria. De alguna manera aquí están describiendo un proceso que se da desde la percepción a la memoria. La colección de imágenes, de recuerdos, se quedan en la memoria. Y la memoria es la capacidad de construir y reelaborar el pasado a través de la asociación de ideas. Aquí están hablando de, supongo que del empirismo, porque para el empirismo eh, siempre nuestra memoria hace asociación de ideas. Más bien esta es una acción de la imaginación. La memoria junto con la imaginación son muy importantes para la elaboración de las imágenes y los recuerdos. Y hay una relación entre la memoria individual, personal, y la memoria colectiva, que está constituida por los procesos de percepción de la memoria que tiene cada uno, la memoria individual y la memoria social. Todas ellas constituyen la memoria colectiva. Por ejemplo, si yo tengo en memoria de alguna experiencia individual y también tengo unas ausencias, algunos lapsus que se llaman vacíos, pues para eso está la memoria colectiva, porque finalmente pues somos seres sociales y nuestras experiencias también se relacionan con las experiencias que vivimos colectivamente. Eso es el tiempo compartido con la comunidad, por una comunidad, lo que va a construir la memoria colectiva y después se va a construir la memoria histórica, que aparentemente son opuestas, pero eh, constituyen todas una unidad. La memoria histórica es un concepto muy nuevo, que es introducido por los sociólogos y también los historiadores para ver y analizar el estudio de la memoria también de los pueblos en las tradiciones y de esta conciencia que tenemos individualmente, pues también se vuelve una conciencia colectiva. La epistemología de la historia es otro de los grandes problemas de la teoría de la historia, que tiene que ver con el conocimiento histórico, las relaciones y distinciones entre conocimiento cotidiano, el saber filosófico y la ciencia. Y aquí las preguntas básicas que hay que tratar es: ¿qué es el conocimiento? ¿Cuántos tipos de conocimiento hay? ¿La historia crea conocimiento? ¿Cuál es el método de la historia? ¿Qué tipo de ciencia es la historia? Y ¿cuáles son los criterios de verdad de la historia? ¿La investigación histórica es objetiva o subjetiva? ¿Cuáles son los principios de cientificidad del conocimiento histórico? La epistemología, pues, es una rama de la filosofía que trata de distinguir y justificar el conocimiento, cuáles son los criterios de verdad del conocimiento. La episteme, pues, significa conocimiento diferente a la opinión. Y uno de los temas más importantes en la teoría de la historia es entender qué es la verdad histórica. Pero primero tenemos que entender qué es la verdad. Si la verdad se crea, si la verdad se descubre o es una construcción. Y pues aquí hay diferentes teorías que tratan de darle respuesta a cada una de estas eh, preguntas. Y aquí está la referencia en la cual ustedes pueden consultar para responderlas.
Y el último problema teórico de la historia tiene que ver con los modelos, los métodos para explicar el cambio, los cambios del hombre, de su historia, o sea, el cambio, las transformaciones que se dan en el tiempo del hombre y de como grupo social, como comunidad, como épocas históricas, etcétera. Un modelo es una construcción intelectual que ayuda a simplificar la realidad para poder comprender. Y aquí, pues, la historia hecha a mano de varios modelos que también comparten otras ciencias humanas como la antropología, la sociología, la economía, por ejemplo, y esto es muy importante porque la historia no solamente es una recolección de datos, también tiene que crear, digamos, una teoría para que realmente haya una comprensión del pasado y del presente. Entonces, aquí la historia está muy relacionada con la teoría social. Hay una gran influencia y hay una contribución de la historia a la teoría social y viceversa. Y aquí, por ejemplo, tenemos varios enfoques teóricos de la historia social que es son retomados por la teoría de la historia. Eh, Aquí vemos algunas disciplinas relacionadas con la historia social, con la historia también, y es todas estas ciencias, digamos, que se van nutriendo mutuamente para establecer los principios teóricos de las ciencias humanas. Bueno, pues espero que les haya sido de utilidad esta breve introducción a los problemas teóricos de la historia. Aquí está la referencia donde pueden consultar. Y muchas gracias por su atención. Espero que presenten su examen y les vaya bien. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Vamos a continuar con la segunda parte de la guía para el examen extraordinario de la asignatura Teoría de la Historia. Entonces, ya se revisó el primer bloque y yo les voy a compartir pantalla eh, para ubicarlos en la UCA, ¿no? Perfecto. Entonces, tenemos aquí el programa como tal. Se corresponde al bloque B. En total son 4 bloques. No está necesariamente en orden cronológico, sobre todo por el primer bloque, ¿no? El primer bloque, pues es más bien como una introducción. De hecho, literalmente así se titula, el que ya tuvieron oportunidad de revisar, Introducción a los problemas teóricos de la historia, ¿no? Entonces, digamos que ese primer bloque es un tanto más conceptual, un tanto más, pues de ideas o de preceptos básicos. Y una vez que ya tienen ese conocimiento pues, de estos conceptos generales para una aproximación al estudio de la historia, ahora sí ya tenemos distintas corrientes o escuelas del pensamiento histórico
que ahora sí, en un orden cronológico, van a empezar pues a producir sus propias obras, ¿no? Entonces, digamos que de manera concreta, este bloque B, del cual yo les voy a estar hablando, corresponde en términos temporales al siglo XIX, ¿no? El llamado siglo de la historia. Y aquí, bueno, yo marqué una serie de conceptos en amarillo que a mi entender, pues son como las líneas más importantes de este bloque, ¿no? Entonces, de manera general, se titula Causalidades, determinaciones y finalidades de la historia, ¿no? Entonces, mm, cada periodo, cada corriente tiene su propia manera de interpretar la realidad histórica. Y aquí lo importante, lo que tienen que distinguir, como seguramente se hace hincapié en otras asignaturas de manera concreta en la historiografía, pues es la importancia de los espacios de producción. Ajá. Entonces, esto tiene que ver con dónde se escribe la historia, porque este dónde se escribe repercute directamente en el con qué finalidad se escribe. Ajá. Entonces, el primer subtema de este bloque se titula Del providencialismo a la secularización de la historia, y evidentemente aquí por fuerza aparecen eh, pues estos conceptos que le estoy mencionando, que son los espacios de producción. Entonces, no es lo mismo pensar que se escribía en los monasterios, que los sacerdotes, los monjes o algún religioso eran los principales encargados de escribir obras históricas, a esta posterior secularización en la cual se deja de lado parcialmente, tampoco no es por completo, no es como por decreto, pero sí se empieza a dejar de lado esta idea providencialista de la historia, de la mano, evidentemente, del surgimiento de universidades importantes, sobre todo en Francia y en Inglaterra, como la de París, como Cambridge, como en Oxford, y en ese sentido podemos hablar de una secularización, ¿no? Ya no centrados necesariamente en una historia religiosa, como podemos apreciar personajes como San Agustín, como lo fue en su momento también Santo Tomás de Aquino, sino que ahora ya tenemos otros tipos de nombres como Vico, Gian Bautista Vico, como Nicolás Maquiavelo, como el propio Hegel. Aquí lo interesante es que si nosotros atendemos los nombres, ninguno de estos personajes, déjenme remarcarlos a ver si se aprecia en el video, si no, bueno, son los que están en el primer subtema, San Agustín, Vico, Maquiavelo y Hegel. Si se fijan, ninguno de estos personajes es un historiador como tal, ¿no? Claro, les acabo de mencionar que las universidades no surgen necesariamente en este periodo, surgen desde el siglo XII, XIII, pero la carrera de historia como tal, como disciplina, como profesión, no surge sino ya hasta mediados del siglo XIX, que es el siglo en el que nos ubicamos, pero todos estos personajes son anteriores, ¿no? Entonces, lo que quiero señalar con esto es que no eran historiadores, pues digamos, de carrera, pero eso no implica que no hicieran obras con una perspectiva histórica o que no hicieran aportaciones en términos del pensamiento a la historia. Ajá, entonces, eh, independientemente de los objetivos o de las intenciones que tuvieran para elaborar sus obras, el impacto que tuvieron en la aproximación y el entendimiento del pasado como realidad, pues fue fundamental, ¿no? Se ve claramente la transición entre una historia eminentemente religiosa a una historia marcadamente política, ¿no? O sea, basta con ver los nombres, basta con comparar, por ejemplo, un Maquiavelo con un San Agustín, y de sobra está decir este cambio en la perspectiva del devenir histórico, ¿no? Como aquí se sugiere, aquí lo estoy subrayando yo de amarillo,
Espero que se aprecie en el video. Y bueno, pues de manera puntual es eso, ¿no? Entonces, en este primer subtema lo que importaría serían pues este tipo de aportaciones, ¿no? Concretamente las obras como la de Ciencia Nueva de Vico o como la del Príncipe de Maquiavelo, ¿no? En contraste con Una ciudad de Dios de San Agustín. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta, que es como algo muy puntual de esta UCA, es que a diferencia de lo que se revisa en historiografía, que tiene que ver más con las obras directamente y cómo éstas narran los diferentes sucesos del pasado, aquí se piensa más en la generalidad de las cosas. Ajá. Es decir, si nosotros lo pensamos desde la historiografía, a lo mejor podríamos ir a la Ciudad de Dios de San Agustín y hacer un análisis historiográfico y ver eh, paso a paso cómo se escribe la obra, cómo la interpreta San Agustín, cuáles son sus fuentes, cómo las critica, ajá, cómo narra, cómo divide la obra. Pero eso sería desde una perspectiva historiográfica. Desde teoría de la historia, lo que nos interesa es más pensar en términos metodológicos y, en segundo nivel, en términos, pues digamos, explicativos, ¿no? Es decir, cómo procede para construir su obra y qué es lo que pretenden explicar, ¿sí? Pero sin que necesariamente entremos a la obra para analizarla. Es decir, esto lo podemos hacer pues desde el contexto mismo y lo podemos hacer desde la generalidad de las diferentes corrientes o escuelas del pensamiento histórico, sin necesariamente adentrarnos tanto en las obras de manera puntual, ¿no? Dicho eso, podemos dar un segundo salto. Les mencionaba, el primer salto sería de esta concepción cristiana, de esta línea marcada providencialista, a esta secularización, a esta eh, apertura temática, que si nosotros nos fijamos, no es tanto una apertura, sino más bien un cambio. Ajá. Pasamos de centrarnos en la explicación de lo divino, de lo religioso, a hacer una historia ahora con un marcado tinte político. ¿Mm? Aquí yo les recomendaría que antes de brincarse al segundo subtema, nos fuéramos al tercero. Sinceramente desconozco a qué se debe esta variación en, en los temas, pero si nos ceñimos a un orden cronológico, primero tendría que ir este tercer subtema que se titula La búsqueda de la unidad nacional, romanticismo y liberalismo. Eso tendría que ir antes que el otro subtema que se titula Estructuras o agentes de cambio en la historia. ¿Por qué? Porque la producción historiográfica y sí ya de historiadores como Jules Michelet, como el mismo Alexis de Tocqueville, son previas a las otras señaladas, donde aparecen personajes como Marx, como Augusto Comte, como Benedetto Croce, como un Dilthey, ¿no? Entonces, también piensen que el examen que ustedes van a presentar no necesariamente se ciñe a un orden cronológico, difícilmente se les va a preguntar o se les va a pedir que hagan alguna cronología, pero es importante que no se pierdan temporalmente, es importante que sepan qué va primero, qué va después, no tanto para que tengan las fechas tan localizadas o tan a la mano, o sea, no creo que se les vaya a preguntar en qué año se escribió tal obra o en qué fecha, de qué a qué periodo es, no sé, la corriente del romanticismo y de qué a qué, entre qué años se ubica el positivismo, no, eso no creo, pero, si ustedes tienen una buena comprensión de lo que está sucediendo en el contexto internacional, es más fácil que asocien las distintas temáticas que le corresponden a cada una de las corrientes. Ajá. Entonces, yo me voy a brincar a este tercer subtema, es más, hasta voy a bajar el segundo para que no
no pierdan el foco. Y nos quedamos un poco con el liberalismo y el romanticismo. Ajá. Eh, Aquí de manera concreta, una de las preguntas detonantes es esta que está en esta columna, en la tercera columna, donde también yo marco en amarillo esta idea de las circunstancias históricas y la forma de hacer historia. Y si en todos los momentos puede ser claro cómo se relaciona el momento histórico con la forma de hacer e interpretar la historia, yo considero que aquí en el romanticismo y en el liberalismo es todavía más fácil de apreciar esa relación, ¿no? Porque acuérdense que eh, se viene de la Revolución Francesa en 1789, que a su vez se desprende en cierta medida de las ideas ilustradas, y entonces podemos decir que se van encadenando, eh, pues sí, de una manera lógica, ¿no? Y las ideas ilustradas detonan en esta manifestación que llevó a una lucha armada, como fue la Revolución Francesa, y a su vez esta lucha armada cimbró las estructuras políticas y sociales, no solo de Francia, sino pues de todo el mundo europeo, e incluso cruzaron el Atlántico y llegaron con fuerza, pues a América, ¿no? De manera un tanto simultánea ocurre lo que se denomina la independencia de las 13 colonias y se empieza como una cadena, ¿no? En la cual los otros, pues las otras colonias o virreinatos, para ser más precisos, que dependían de España, también empiezan a hacer lo propio, ¿no? Evidentemente, el caso mexicano, pues es uno de esos, que no solo tiene que ver con la Revolución Francesa, ¿no? Sino también con las consecuencias propias de ella, ¿no? De manera muy concreta lo podemos observar, pues en el sistema político que se adopta en México, no en una primera instancia, porque si recuerdan, en los momentos posteriores a la independencia se adopta un imperio, incluso Agustín de Iturbide se proclama Agustín I, y podríamos hablar de una especie de, pues de continuidad de lo que se tenía. Claro, antes eran virreyes, pero ahora eran emperadores, que en términos políticos no hay una diferencia tan notoria, como sí lo hubo posteriormente ya con el primer presidente, Guadalupe Victoria, y cuando ya se adopta otro sistema de gobierno como es el republicano, ¿no? Con una división de poderes, lo cual evidentemente es una de las conquistas, por decirlo de alguna manera, una de las continuidades de esta Revolución Francesa, pero como les decía, del otro lado del Atlántico. Entonces, es en este contexto precisamente en el cual, podríamos decir, en la primera mitad, mediados del siglo XIX, surgen estas corrientes que no necesariamente son historiográficas. De hecho, el romanticismo y el liberalismo, de manera concreta, el romanticismo, antes que ser una corriente historiográfica, es una corriente artística, y el liberalismo, antes que ser una corriente historiográfica, es una corriente política, pero cuyas repercusiones van más allá de su, pues digamos, de su propio espacio en el que se generan y repercuten en la manera de hacer y de entender la historia, ¿no? Entonces tenemos a un Tocqueville, que es pues un personaje propio de la política, es francés, y desde esa posición de político, pues escribe pues con un tinte un tanto partidista, defendiendo su postura política y centrándose en temas pues nacionalistas, ¿no? Lo mismo ocurre con el romanticismo, nada más que desde su trinchera, con algunas diferencias marcadas, sobre todo en términos narrativos, digamos que una producción más emotiva, donde los sentimientos afloran de una mayor manera, pero también centrada en esta idea nacionalista, ¿no? Nada más que en lugar de centrarse en las personas
ya sean, no sé, reyes, políticos prominentes, o en partidos o en las instituciones. El romanticismo, a diferencia del liberalismo, que se centra en lo que les mencioné anteriormente, se va a preocupar más por las naciones, por esta idea de patria. Ajá. Entonces, de manera concreta, entre otros, figuran personajes como Jules Michelet, también francés, y independientemente de a qué corriente pertenezcan, lo que aparecen desde los títulos, o sea, basta con ver los títulos de las obras para saber qué es lo que se está proponiendo y qué es lo que se está investigando, porque los títulos son Historia de la Revolución Francesa, Historia de Francia, Historia de Inglaterra, y el título ya es muy sugerente, pues, de lo que se está proponiendo en estas corrientes, ¿no? En estos momentos. Bien, entonces, ahora sí, avanzamos en términos cronológicos, pero retrocedemos en términos temáticos de la UCA. Y en este segundo bloque, lo que se cuestiona es si es la agencia o es la estructura los que generan el cambio, ¿no? Este más que un debate histórico sería un debate sociológico en el cual, para que se entienda con otras palabras, la estructura está haciendo alusión, pues digamos, al sistema, a las instituciones, y pues la agencia hace mención a los individuos, ¿no? A las personas. Eh, Aquí en este momento los personajes que aparecen son un tanto diferentes, ya no es un nacionalismo y un romanticismo, ya es más bien un positivismo, un historicismo y un materialismo histórico o marxismo, ¿no? Entonces, aquí ya aparecen nombres sumamente importantes, ahora sí ya para la disciplina histórica, como Comte, que es el padre o el fundador del positivismo, como un Croce, un Dilthey, que son eh, representantes del historicismo, y evidentemente un Karl Marx, que es, junto con Engels, perdón, fundador del llamado materialismo histórico, ¿no? Entonces, digamos que aquí de manera general serían tres grandes corrientes, y cada una pues tiene evidentemente sus propias peculiaridades, ¿no? A grandes rasgos, podemos decir que el positivismo, todas ellas, hay que tener esto en cuenta, son más o menos contemporáneas, ¿no? Todas ellas surgen en la segunda mitad del siglo XIX y tienen cierta trascendencia. De manera puntual, yo podría decir que el marxismo es la que se mantuvo durante más tiempo vigente. eh, Incluso, bueno, hay corrientes actuales que todavía se pueden considerar pues marxistas, ya no un marxismo clásico, pero sí bajo esos preceptos, pero independientemente de esta valía del marxismo, no solo para la historia, sino para las ciencias sociales en general, el historicismo y de manera concreta la escuela alemana puede decirse que fueron o fue la que más impacto tuvo en la disciplina histórica porque es la que fija un método más riguroso o propone un método de investigación más riguroso, y entonces partir de este punto es de que se habla del profesionalismo de la historia. Ajá. Entonces es algo sumamente interesante porque así como en su momento Heródoto se le consideró el padre de la historia porque es de los primeros que de manera consciente buscan dejar un registro escrito del pasado, de manera concreta, eh, a propósito de las guerras médicas, que es lo que Heródoto rescata. Y ahora tenemos que dar un brinco muy largo desde que escribió Heródoto en la Grecia antigua hasta el siglo XIX, cuando, entre otros, Leopoldo von Ranke de la escuela alemana empieza a proponer
este rigor metodológico aplicado a la historia. ¿Ah? Entonces, para sintetizar, podríamos decir que el positivismo se basa en aquello que puede ser o solo en aquello que es comprobable o demostrable, porque la finalidad del positivismo es formular leyes. Entonces, la única manera en la que tú puedes formular leyes es trabajando con lo comprobable, con lo demostrable. ¿Ah? Entonces, podríamos decir que esta característica primordial del positivismo al mismo tiempo es la que termina condicionando su éxito, porque como sabemos, pues las ciencias sociales eh, pues no pueden generar leyes porque todo lo que tiene que ver con lo humano es mutable. Ajá, entonces, las ciencias sociales podrían proponer o podrían hablar de tendencias, pero no de leyes. ¿Sí? Porque de manera concreta el pasado condiciona, pero no determina. Entonces, repito, esas características propias del positivismo fueron las que terminaron por entorpecer su éxito como corriente filosófica aplicada a los trabajos históricos. Ajá. El historicismo tiene otra línea explicativa y podemos resumir diciendo que todo lo que es pasado, por el simple hecho de que sucedió y de que existió, es válido y verdadero, sin esta idea positivista o esta pretensión positivista de demostrarlo. Ajá. Porque el positivismo parte de esta pretensión asociada a las ciencias sociales, a las ciencias naturales, perdón, de observar, medir, pesar, describir, pero entonces el obstáculo, que, repito, se fija por sí mismo el positivismo es cómo podemos observar o aproximarnos a algo que ya pasó, ya no lo tenemos a la mano, ya no podemos regresar en el tiempo a observarlo de una manera directa. Entonces, para los positivistas, la historia es por fuerza, eh, pues una aproximación indirecta. Por lo mismo es especulativa. ¿Ah? Para los historicistas no. Para los historicistas, por el simple hecho de haber sucedido, es posible trabajar con él. Y no solo es posible, sino que es lo único valioso o lo más valioso que tenemos, porque solo en lo que nosotros participamos es lo que podemos entender y explicar. Ajá. Entonces, ya no la naturaleza, como decían los positivistas, que podemos medir, pesar y describir, sino lo social, porque es en lo que nosotros somos partícipes. Entonces, ahí sí hay un marcado cambio en el paradigma, en la forma en la que se entiende la historia. Y finalmente, llegando al materialismo histórico, aparecen un montón de conceptos, como todos estos que están aquí, que voy a subrayar en amarillo, espero que se ven, que son como la base conceptual del materialismo histórico, que es pues las clases sociales, la lucha de clases, la conciencia de clase, lo que es el capital, lo que es la plusvalía, la estructura, la superestructura, la burguesía, el proletariado, la explotación, todos estos conceptos, pero a final de cuentas, podríamos decir que el materialismo histórico se sintetiza, o por lo menos en términos explicativos, todo gira en torno a la lucha de clases. Esta lucha de clases sería para los marxistas el motor de la historia. Todo lo que sucede en nuestra realidad social se va, digamos que acompañando o se puede explicar a partir de todos estos conceptos aquí señalados, pero el detonante y el motivo de todo es la lucha de clases. Ajá. Entonces, de manera general, estas serían como las aportaciones más valiosas eh, pues de este periodo histórico en su reflejo
la perspectiva historiográfica o histórica. Y bueno, ya les corresponderá a ustedes hacer las lecturas de todos estos autores aquí marcados, porque pues cada uno de ellos escribe, repito, en función de sus necesidades, de sus intereses, pero también de una manera concreta que se vincula pues con la escuela a la que pertenecen, con la escuela de pensamiento histórico que ellos promueven y defienden. Entonces, la única manera o la mejor manera de defender esos preceptos es haciendo historia con esa metodología, con ese enfoque y con esa razón de ser. Entonces, pues espero que esto les haya sido de alguna ayuda y aquí voy a dejar la sesión. Me despido. Muchas gracias. Hola a todas, todes, todos. Eh, Buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo en qué momento estén viendo este video. A mí me corresponde abordar el contenido de los últimos 2 módulos de la UCA Teoría de la Historia en este video de tutoría, asesoría previo a la presentación del examen extraordinario. Entonces, permítanme compartir pantalla para pues que esto sea un poco menos pesado ver solo mi cara. Lo que vemos en el siglo XIX es la profesionalización de la historia. Las bases que van a permitir su diferenciación de otras ciencias humanas y que van a marcar justo cuál es el carácter de la historia. En ese sentido, como vimos en la intervención anterior, va a ser central la figura de Leopoldo von Ranke, que va a sentar las bases de esa profesionalización de la historia. Vimos también en el bloque anterior cómo esa profesionalización de la historia, por un lado, va a estar centrada en la historia política, y eso tiene que ver con esta cuestión de los nacionalismos, de las formas en que se hace historia, de los usos finalmente que tiene la historia. Y vimos también cómo esa profesionalización va a irse dando desde diferentes perspectivas: el positivismo, el historicismo, el materialismo histórico. ¿Qué pasa con este tránsito del siglo XIX, de este contexto que estamos teniendo, al siglo XX? ¿Cómo se va a desarrollar la historia? ¿Cómo se va a desenvolver la historia desde diferentes perspectivas, con otros enfoques a partir del siglo XX? Bueno, eso es lo que vamos a ver en este último parte de este video, cómo empiezan a surgir otras formas de entender, de interpretar, de pensar, de hacer historia. Más allá de un orden, trataría de seguir un orden un poco cronológico, pero más allá del cronológico también seguiré el que viene en el programa de la UCA, y trataré de dar sobre todo cuenta de cuáles son estos conceptos básicos de cada una de estas corrientes, de cada una de estas escuelas que van a irse dando a lo largo del siglo XX. Entonces comenzaré por hablarles cómo se da este tránsito en un primer momento de esta historia esta historia política centrada en la nación, a un tipo de historia diferente que va a ser el que encontremos en la Escuela de los Anales. Se conoce como Escuela de los Anales precisamente a una formación, a un grupo de historiadores en Francia, que van a cambiar la forma de entender cómo se hace la historia. Recibe el nombre de Escuela de los Anales porque precisamente la publicación sobre la cual van a girar sus investigaciones, su grupo de producción académica, es la revista francesa Anales de la Historia Económica y Social. La Escuela de los Anales se va a caracterizar por desarrollar un tipo de historia que intenta ser multidisciplinaria, que a diferencia de esta historia de Ranke del siglo XIX, que busca distanciarse, definirse en oposición a otras disciplinas como la antropología, como la geografía, como la sociología, la Escuela de los Anales va a intentar englobar, recuperar esta multidisciplinariedad. Va a ser fundada
por Marc Bloch y por Lucian Febvre en 1929. Va a tener 3 etapas, 4 si consideramos a sus exponentes más contemporáneos, donde justamente van a tener diferentes enfoques. Las primeras etapas que van de 1929 a 1956, la primera etapa, va a centrarse justo en entender la historia como un periodo de larga duración. Va a ser entender la historia como un proceso de muy largo plazo, como estos acontecimientos que suceden en un largo plazo, y a partir de eso entenderlos, estudiarlos. Va a basarse en métodos comparativos, va a buscar ser una disciplina crítica. La segunda etapa, que va de 1956 a 1968, cambia esta concepción de la larga duración y ahora se va a centrar en el corto plazo de los acontecimientos. Va a tratar de analizar las coyunturas y sobre todo las estructuras. Va a hacer mano todavía más de otras 10 disciplinas como la economía, como la geografía, como la sociología, para analizar estos procesos. Y finalmente, la última etapa se va a centrar justo en temas de demografía, de psicología, de lingüística. Va a dar pie a una nueva serie de historias cuantitativa, demográfica, de las mentalidades. Es decir, va a cambiar el foco de atención de esta historia nacional a otros tipos de historias posibles. Esta primera generación, regresando a la primera generación de los anales, va a estar representada por Marc Bloch y por Lucian Febvre, que son los fundadores de la revista de los anales. Sus obras principales, son Apología de la Historia, o por la Historia, e Introducción a la Historia, de Marc Bloch. Lucian Febvre, por su parte, va a centrarse justo en la obra del geógrafo Vidal de Blas, y va a escribir obras como El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en tiempos de Felipe II, que es una obra justo que analiza un espacio geográfico, ya no a nivel de la nación, sino a nivel de la geografía a lo largo del tiempo. Esta escuela de los anales lo que va a permitir es cambiar el foco del objeto y el sujeto de estudio, un poco retomando esta cuestión de la agencia y la estructura, y va a tratar de poner justo en el centro otros procesos históricos. Casi de manera simultánea a la escuela de los anales, digamos contemporáneamente, vamos a tener también a la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt, si bien proviene sobre todo de la sociología, va a ser decisiva para este tránsito de la historia a principios o en la primera mitad del siglo XX, porque va a desarrollar a partir de una serie de planteamientos lo que se conoce como teoría crítica. La teoría crítica va a buscar, por un lado, en el plano social, cuestionar la sistematización de la ciencia, la orientación que se da en la dinámica de la estructura social, y por otro lado, a nivel teórico-cognitivo, esta separación absoluta que se pretende entre el sujeto de conocimiento, es decir, quien produce el conocimiento, y el objeto de conocimiento, es decir, aquello que estamos analizando, que estamos estudiando. La propuesta de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt es que cuanto menos se mete al investigador en lo investigado, o a quien está investigando en lo que se está investigando, más objetivo y más verdadero es el resultado de una investigación. Pero de esta manera se pierde justo el aporte subjetivo de la ciencia, se hace una absolutización de los hechos y se consolida una ciencia sobre todo positivista. La teoría crítica lo que va a permitir, a partir de sus principales representantes, que son Adorno, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Jünger Habermas,
entre otros, lo que va a permitir es justo proponer una nueva forma de entender esta dialéctica entre quien investiga y el objeto investigado. Va a permitir justamente generar una tesis que pruebe que ciertos modelos psicosociológicos van a destacar en su relevancia en el mundo contemporáneo y que tienen que ser vistos justo como parte de ese contexto donde se está produciendo el conocimiento, que un poco eso tiene que ver también con cuestiones historiográficas, no solo de teoría de la historia. Entonces, estos corrientes de la escuela de Frankfurt del pensamiento teórico van a permitir posicionar una nueva forma de entender la historia. En historia, digamos, cómo se retoma la teoría crítica en historia, va a dar pie al surgimiento de la historia social y la historia cultural. Algunos de los representantes de esta corriente son Chartier y Burke, que van a permitir justo hacer el análisis de otras formas de historia, retomando estos planteamientos de la subjetividad y también retomando estas posiciones de la escuela de los anales que abogan por una nueva forma de entender los procesos históricos. Bueno, a partir justo de estos nuevos posicionamientos teóricos, como es la teoría crítica, como es la escuela de los anales, va a surgir dentro de este contexto de la historia social lo que se conoce como historia social inglesa o historiadores marxistas ingleses, siendo los dos principales representantes Eric Hobsbawm y A.P. Thompson. En el caso de Hobsbawm, va a ser uno de los pensadores más importantes, va a analizar justamente cuál es la relación entre el nacionalismo, por un lado, y la cohesión social dentro de una nación. Cómo se dan estas relaciones entre el nacionalismo e intereses políticos y económicos, y cómo es una estrategia para movilizar masas. Su postura evidentemente va a ser crítica, va a cuestionar el carácter construido del nacionalismo y se va a centrar también en el estudio de la clase obrera inglesa. Va a ser un pensador que va a sentar las bases justamente para el estudio de otro tipo de identidades políticas. En este caso, ya no dentro de la historia política, los líderes, los dirigentes, como hacía la historia tradicional, la historia política, sino el estudio justamente de otros grupos sociales. Thompson, por su parte, también va a ser un importante historiador de los movimientos sociales desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX, sobre todo centrándose igual en el movimiento obrero y en particular en la Revolución Industrial. Su obra esencial es la formación de la clase obrera en Inglaterra, aunque va a tener una amplia producción de libros y artículos, donde va a analizar justo este proceso desde el enfoque del marxismo, de la lucha de clases como motor de la historia. Más allá de un determinismo económico, es decir, de una cuestión estructural, Thompson va a abogar por la agencia que tienen los sujetos en el desarrollo de su propia historia, en la construcción de su propia historia. Bien, otra corriente que va a ser importante, que va a ser significativa a lo largo del desarrollo del siglo XX para la historia, tiene que ver con el postulado del sistema mundo. Si bien el sistema mundo es una teoría desarrollada por Immanuel Wallerstein, que es sociólogo, va a tener un impacto considerable en la producción histórica, porque además, bueno, Wallerstein fue director del Centro Fernand Braudel, donde pues evidentemente tuvo acceso, tuvo conocimiento a la propuesta teórica de este historiador y va a estar pues reflejada en su propuesta del sistema mundo. Recordemos que en esta primera escuela de los anales se plantea justo el análisis de los procesos históricos como algo de larga duración, un proceso de larga duración en el tiempo. Entonces, un poco recuperando esta
noción, las líneas teóricas del sistema mundo, lo que plantean es precisamente explicar desde un enfoque de larga duración, de marxismo, de estructura, cuáles son las relaciones sociales, políticas, económicas, pero a partir ya no de la interacción entre individuos con agencia o estructuras, sino a partir de una interacción global, tomando en cuenta justo cómo estos procesos se van a ir desarrollando de manera global a partir justo de la expansión del capitalismo, sobre todo del imperialismo, a partir de la expansión del capitalismo con el imperialismo del siglo XIX. Entonces, esta expansión del capitalismo va a generar a nivel global el establecimiento de centros económicos y políticos y periferias que van a funcionar de manera articulada, de manera referida unos con otros, los centros con las periferias, y esto es lo que se conoce como un sistema mundo. Es una serie de mecanismos que van a redistribuir los recursos económicos, políticos, culturales entre los centros de poder, entiéndase, pues sobre todo los países colonialistas y las periferias, es decir, los países colonizados, que van a tener pues finalmente una relación de interacción, de interdependencia. Otra corriente de pensamiento histórico que va a desarrollarse ya más hacia la segunda mitad del siglo XX y que está inserta dentro de este contexto más amplio que van a enfrentar las ciencias sociales y humanas, que tiene que ver con el posmodernismo, esta relativización de las normas, pulverización de las identidades que permite una diversificación de las posturas. Bueno, en historia y en otras disciplinas va a verse reflejado en una de las muchas maneras en las que se va a ver reflejada este posicionamiento teórico, es lo que se conoce como el giro lingüístico. El giro lingüístico, en el caso de la historia, lo que va a generar, lo que va a producir, es entender a la investigación histórica a partir del lenguaje o el discurso, que se convierten así en objetos de estudio. Se justifica epistemológicamente a partir de las fuentes o las herramientas con que trabajan quienes hacemos historia, que tienen que ver con textos, que tienen que ver también con interpretación de estas agencias, de estas acciones que tienen los sujetos en la historia y que pueden ser accesibles, pueden ser interpretadas mediante una cuestión de lenguaje. Desde esta perspectiva, la historia se convierte también en un tipo de género literario, ya no solo en una disciplina científica, sino en esta cuestión de la narrativa y de la textualidad. La historia pasa a ser una forma de poner en coherencia un relato, de poner dentro de una trama, dentro de una construcción discursiva, una serie de elementos que permiten a quien está haciendo la historia contar un proceso, describir, analizar, profundizar en un contexto mediante precisamente la narración que se va haciendo de los hechos. Desde este enfoque, en el caso de la historia, rescatamos aquí como un ejemplo de este giro lingüístico la obra de Hayden White. Hayden White, su principal aportación, su principal obra es Metahistoria, la imaginación histórica en la Europa del siglo XIX, y es una obra en la que va a analizar la obra de diferentes pensadores y va a sostener precisamente que el lenguaje constituye una metahistoria. Esta metahistoria hace pensar que primero, en primer lugar, cada persona que está pensando históricamente tiene ya una estrategia prefigurativa de lo que es la historia en su propio estilo historiográfico, identificando 4 estrategias prefigurativas: la metáfora, la metonimia,
la sinecdoque y la ironía. Pero además, esta persona que está pensando históricamente tiene un estilo historiográfico que tiene que ver con el nivel epistemológico, el nivel estético o el nivel moral. Y estas dimensiones de estilo historiográfico tienen que ver también con los modos de explicación, cómo se usa la historia, con una argumentación formal, con una trama, es decir, cómo se o con una implicación ideológica, es decir, cómo dentro de esta idea de la historia como una narrativa, de la historia como un texto, un discurso, cómo se argumenta, cómo se ordena ese relato. Y finalmente, estas explicaciones se pueden articular de diferentes maneras dependiendo justamente la dimensión a la cual se está haciendo referencia. Entonces, bueno, estos estilos historiográficos, estas dimensiones, estos modos de articulación, derivan finalmente de la manera de entender a la historia como una narrativa y como un posicionamiento a partir de esa narrativa. Además del giro lingüístico, además de este posicionamiento de la historia como una narrativa, también tenemos el giro hermenéutico, que tiene que ver justo con cómo en esta construcción del conocimiento histórico hay siempre una parte de interpretación que está además dada o mediada por la distancia que hay entre el emisor y el receptor. Esta parte de la interpretación que tiene que ver justo con la hermenéutica, tiene que ver justo con la manera en que esa escritura, ese discurso, se va fijando, se va emitiendo y va siendo interpretado. La hermenéutica, entonces, en la historia, busca recuperar y restaurar el significado de esos acontecimientos. Se va a basar en cuestiones de fenomenología, en su relación con el psicoanálisis, y digamos los dos principales exponentes de esta posición hermenéutica son Paul Ricoeur y Michel de Certeau. En el caso de Paul Ricoeur, lo que vamos a tener es precisamente su interés por analizar la historia y el discurso literario, cuál es la relación entre estos dos tipos de narrativa, y sin ser filósofo, pues va a desarrollar una perspectiva filosófica. Digamos, su principal obra es Historia y Verdad, y aunque también tenemos Memoria, Historia y Olvido como dos obras en las que presenta justo su propuesta para analizar la historia y producir historia desde este enfoque hermenéutico y sobre todo literario. El caso de Michel de Certeau, su principal obra es La invención de lo cotidiano, donde va a analizar precisamente cuestiones de cultura y sociedad en Francia. Es una obra que cuenta con 2 tomos, donde el principal objeto de estudio ya no es este ámbito estructural, como en la historia política o incluso en la historia en las historias marxistas, que se centran en analizar la cuestión de la clase obrera, sino que aquí lo que vamos a ver es la posibilidad de análisis de la vida cotidiana, cómo distinguir, cómo analizar estas prácticas de la cultura popular, cómo relacionar, cómo generar estrategias que vinculen a las instituciones, a las estructuras, con los individuos, a este nivel de las grandes prácticas, con el nivel de los consumidores, de la gente cotidiana. Y estas propuestas que buscan voltear el foco y cambiar el nivel de enfoque del objeto de estudio de la historia, van a posibilitar, por un lado, el surgimiento de otras corrientes historiográficas o de pensamiento histórico, como es la microhistoria. La microhistoria surge ya hacia finales del siglo XX como una subdisciplina histórica ligada sobre todo a la historia social y a la historia cultural, que busca analizar los acontecimientos, los fenómenos, los procesos históricos, ya sea de un pasado reciente, pero también de un pasado más lejano, a partir justo del uso de la interpretación
del uso de la hermenéutica, de acontecimientos más pequeños, más focalizados, es decir, esta escala ya no va a ser como en la historia política de los grandes acontecimientos nacionales, sino poner con lupa procesos más acotados, incluso centrados en, por ejemplo, la vida de una persona. A partir de ahí, cómo podemos explicar procesos sociales mucho más amplios. Uno de los exponentes de este posicionamiento que es la microhistoria es Giovanni Levi, que justamente pues va a encargarse en años más contemporáneos de realizar estos postulados de la microhistoria. Y dentro de esas nuevas posibilidades de análisis de la historia o de esos enfoques historiográficos que van a irse generando en el siglo XX, quisiera cerrar esta intervención retomando justamente lo que es el enfoque de género o la historia. Bueno, en primer lugar, la historia de las mujeres, pero también la historia con enfoque de género, que son dos cosas distintas. Hablar de historia de las mujeres es precisamente hablar de cómo dentro de esta producción histórica, retomando las herramientas teóricas y metodológicas que dejaron los historiadores marxistas ingleses, que dejó la Escuela de los Anales y que deja también en la hermenéutica, cómo a partir de este posicionamiento teórico metodológico se comienza a rescatar a las mujeres como sujeto sujeto histórico, sujeto de conocimiento, sujeto y objeto histórico, como pueden ser las mujeres, quienes hacen la historia, pero que también son sujetos de ese conocimiento histórico. Entonces, la historia de las mujeres surge ya hacia finales del siglo XX como una propuesta de, por un lado, rellenar aquellos huecos que deja la omisión de las mujeres dentro de la reconstrucción histórica, pero también restituir a las mujeres esa agencia que no se les ha reconocido durante tanto tiempo. Entonces, eso corresponde a la historia de las mujeres como una rama de la producción histórica, pero derivada de esta propuesta metodológica que es la historia de las mujeres, surge la historia con enfoque de género. ¿Y qué significa hacer historia con enfoque de género? Cuando hablamos del género como un concepto, como una categoría analítica de la sociedad, de las relaciones que se establecen entre mujeres y hombres en los diferentes momentos de la historia, en los diferentes procesos históricos, al usar un enfoque de género, podemos aplicar esta mirada para rescatar, para visibilizar estas relaciones entre hombres y mujeres a prácticamente cualquier temática que nos propongamos analizar. Porque lo que nos va a permitir es dar cuenta justo de estas relaciones desiguales, relaciones de poder que se establecen entre mujeres y hombres y que determinan de alguna manera su posicionamiento en la historia, en su contexto. Entonces, bueno, hasta aquí dejaríamos la participación. Bien, como pudieron darse cuenta a lo largo de este video con mis colegas y con mi intervención, pues la UCA, Teoría de la Historia, abarca un abanico amplio de ideas, de temas que ahora ustedes tendrán que aterrizar en un examen que presentarán próximamente y que esperamos este video les haya servido, les sea de utilidad para orientar su propio trabajo, sus lecturas y su preparación de este examen. Pues mucho éxito y hasta pronto.